El Genoa visitaba San Siro para pagarle la visita al Milan, esto en la fecha 19 de la Serie A. La primera posesión era para el equipo que capitaneaba Johan Vázquez, pero sin adquirir la profundidad con la que buscarían sortear la presión inicial de un Milan renovado, que de ganar se ponía a una sola unidad del líder. Los grifos los mantuvieron a raya por los primeros 10 minutos, pero la delantera que comandaban Rafa Leão y Christian Pulisic comenzó a hacer estragos. Tanto así que se salvaban del primero tras el remate que pegó en el travesaño de Rabiot. Cuando el partido rompía, los visitantes luchaban por encontrar espacios en las líneas adelantadas de su rival, fortaleciéndose desde atrás con una línea de centrales siempre sólida, hasta que pudieron tocar la puerta, pidiendo airadamente una carga sobre Colombo que no se iba a señalar como penal. Los grifos tenían valentía en este inicio y no se iban a encerrar atrás para ceder la iniciativa, sino que valoraban cada posesión de balón, no importaba qué tan cortas o poco profundas llegaran a ser. Le daban la vuelta al campo cuando no encontraban espacios, apagando también muchas de las aproximaciones del Milan antes de que éstas se volvieran peligrosas. Los grifos construyeron desde atrás con calma una y otra vez hasta poder atacar una oportunidad importante al minuto 28. Marcandali amagaba y ponía este gran pase al pique de Colombo, que no desperdiciaba la oportunidad para vacunar a la institución que lo formó. La ira del Diavolo no tardaba en presentarse y después de que Leali salvara el disparo de Leão en la raya, Fofana se resbalaba cuando tenía el marco descubierto. Por lo que restó de la primera mitad, el Genoa consiguió bajar el ritmo de sus oponentes, reduciendo el peligro en sus llegadas y tomando el balón en posesiones laterales que buscaban manejar el gran resultado que tenían hasta ahora. Con la llegada de la segunda mitad, los dirigidos por Daniele De Rossi buscaban continuar esta tendencia, alargar el juego lo más que se pudiera, cambiando de lado en sus dos últimas líneas. Pero la presión que desplegaban los rossoneri se probaba cada vez más demandante para sus capacidades técnicas y no iban a permitir que les quitaran la posesión en su propia casa. La línea baja comenzaba a ser exigida una vez más, con una tendencia ascendente en la que no había otra opción más que sufrir. El capitán en la línea de centrales le ponía el pecho a las balas, figurativa y literalmente, deshaciéndose como podía de las múltiples llegadas locales. La presa que habían construido parecía desparramarse cuando Pulisic llegaba a segundo palo para cerrar y empatar el partido, pero el estadounidense lo hacía con el brazo y se anulaba el tanto. La delantera del Diavolo había olido sangre y no iba a darle descanso a una línea baja que se veía abrumada por las llegadas a línea final que tenían Loftus-Cheek y Pulisic. Había pequeños lapsos donde el Genoa podía tomar oxígeno, pero eran jugadas pasajeras que no representaban lo que pasaba en el partido. Lo que sí representaba el encuentro eran los centros al área que buscaban a los delanteros milanistas y a los que los centrales respondían de gran manera. Organizarse desde atrás solo iba a poder frenar la dinámica de sus rivales por algunos momentos, pero en cuanto tenían la pelota había que sufrir en serio dentro de su área. En un momento Johan resbalaba en medio campo y por poco Phil Krug le comía la tostada, prueba de la tensión que tenían que tener los grifos para aguantar a un Milan que, de la mano de Allegri, quiere retomar el protagonismo en el calcio italiano. Jugada tras jugada, la línea defensiva se volvía protagonista, escalonándose para tapar cada uno de los intentos que querían poner en su área. Rafa Leão se recargaba sobre el de Sonora para recentrar a su 9, pero llegaba primero el portero. Acto seguido iba a ser duelo de CONCACAF en Italia porque Pulisic tomaba el balón en el área, buscaba hueco y cuando jalaba el gatillo aparecía Johan, milagroso, para desviar el disparo. Sin embargo, todo se derrumbó en ese tiro de esquina, pues el portugués apareció sin marca para clavar el recentro en una esquina. Se le podía ir el partido al Genoa y eso era latente en los últimos instantes del agregado. Sin embargo, Jeff Cator encendió el turbo, ganándole la espalda al lateral y corriendo como demonio hasta el área donde esperaba Ellerson, a quien le cometían penal. Los rossoneri se querían comer al árbitro, pero se preparaba Stanciu desde los 11 pasos y con poca carrera mandaba el balón a la grada.
se perdía una oportunidad única de asaltar a los sublíderes en su casa y con este punto la pelea sigue apretada en el fondo de la tabla. En la jornada 22 de la Liga de Escocia, el Celtic recibía al Dundee United, donde Julián Araujo estrenaba director técnico y Martin O'Neill confiaría en el mexicano para salir desde el inicio. La superioridad del conjunto del Trébol se hacía sentir en los primeros minutos, tratando de asegurar los pases e ir ganando mayor posesión de la pelota. Aunque en este arranque el mexicano descontaba a un jugador del Dundee con un pelotazo en el rostro que lo dejó viendo estrellitas por un momento. Una vez que el Celtic lograba instalarse en los 3/4 de la cancha, el equipo jugaba en horizontal para buscar los espacios, ya que en esa zona se compactaba el rival y había que buscar el perfil indicado para entrar. Julián se mantenía en las afueras del área, pero ocasionalmente hacía movimientos por dentro para dinamizar la ofensiva, aunque la mayoría de las veces el mexicano era más pasivo, pues ayudaba en el traslado sin descuidar la defensa en caso de algún contragolpe. Sin embargo, por la forma en que se desarrollaba el partido, el conjunto celta no tenía muchas preocupaciones atrás. Solo algunos intentos con balones largos que trataron de tomar la espalda de la defensa, pero sin que tuvieran éxito para conseguirlo. Los locales llevaban la batuta del juego, pero les faltaba claridad en la última jugada, pues a pesar de que llenaban de centros el área, la mayoría de dichos intentos serían repelidos por la zaga. Incluso el mexicano se atrevía a pegarle de media distancia, pero obtenía el mismo resultado. Más tarde, Araujo mandaba un pase interesante entre líneas que por poco sorprende a la defensa. La presión era mucha por parte del equipo de Rayas Verdes, pero mentalmente el Dundee se percibía fuerte, dado que no cometían errores y no había descuidos graves en el área. Mientras el Celtic tenía que repensar sus jugadas, trasladando la esférica de una banda a la otra, sabiendo que tenían el tiempo a su favor, pues el mismo desgaste abriría algún espacio. Sin ser un jugador sobresaliente, Araujo participaba del flujo de la pelota, pues en su zona se recargaba el equipo antes de pasar al ataque. Y después de tantos toques, al minuto 26, Yang Hyun-jun aprovechaba un pequeño espacio para tirar a puerta y romper el cero. Tras la anotación, el Celtic mantenía el manejo de partido, así que en ese sentido no cambiaba el planteamiento. Lo que sí mejoraba era que los locales encontraron mayor fluidez para plantarse en el área. Y esto se hizo notar al minuto 31, cuando Arne Engels encontraba posición de remate a pesar de estar rodeado de naranjas, anotando el segundo tanto para su equipo. Los locales se relajaban un poco y esto le cedía el balón a los visitantes, aunque en una jugada donde el Dundee apenas se acomodaba, el mexicano quiso apretar al jugador para que no recibiera cómodo, pero Julián se lo terminaba llevando con una dura entrada. El mexicano se acercó con el futbolista para tratar de aminorar la gravedad de la situación, pero aún así se llevaría la tarjeta amarilla. Tras un lapso donde el Dundee pudo acercarse a la portería de Kasper Schmeichel, el conjunto celta cerraría mejor los últimos minutos antes de irse al descanso. Para el segundo tiempo, el Celtic se notaba recuperado y volvía a presionar desde temprano. El dominio del equipo de Rayas Verdes era apabullante, sometiendo al Dundee en su propio lado del campo. Araujo se acopló bien al ritmo de su equipo, recuperando la pelota y ayudando por la banda para darle fluidez a la construcción del ataque. Jugando con una gran diferencia entre equipos, el Celtic solo tenía que ser paciente y mantener la presión. Y así fue como al minuto 59 el mexicano saldría de la cancha con un partido aceptable para darle paso a futbolistas más frescos. Y como era de esperarse, el Celtic firmó el tercer gol gracias a Benjamin Nygren. Y para cerrar el encuentro, Daizen Maeda hacía el punto final al minuto 69. El partido finalizó y con este resultado el Celtic continúa en la tercera posición con 41 unidades.
En la Eredivisie se jugaba la jornada 18, donde el AZ Alkmaar recibía al Volendam con Mateo Chávez en el terreno de juego, afianzando su nombre en la titularidad. El partido arrancaba flojo, pero después de 5 minutos los locales fueron tomando la banda, así como mostraba Chávez al hacer un recorrido por la banda y después realizar un centro que rebotó en el defensor y que Sven Smignans aprovechó para fusilar al arquero en 2 ocasiones, haciendo el gol que los ponía en ventaja. La anotación tempranera incitaba al Volendam a buscar el empate, y justamente por esa cuestión el partido se abría para el AZ. Es así que la velocidad sería importante para los locales, y Mateo Chávez resaltaría en esta parte, como lo hizo al 17, robando una pelota que originaba un contragolpe que tenía buena pinta, aunque fue alcanzado por su marcador y terminaba en el césped. El Volendam tenía sus momentos, así que los queseros no podían subestimarlos. Mateo en ese sentido también cumplía con su labor, bajando hasta su propia área para realizar las correspondientes marcas, pero adelante era peligroso, pues sabía colocarse en los espacios para amenazar la puerta. El mexicano fue incisivo al moverse hacia el frente y ayudaba bastante que sus compañeros le respetaran sus movimientos. Esto generó que la banda izquierda fuera importante para el conjunto rojo, ya que el gol había llegado por ese costado y seguían encontrando oportunidades por ahí. El mexicano tendría buen desempeño, pues su ligereza para moverse y su forma de buscar un pase hacia adelante fueron herramientas que estuvieron a disposición de su equipo. Al minuto 32, el mexicano sacó un centro que encontró rematador, ante lo cual el arquero se lanzó para la foto, ya que la pelota pasaba ligeramente desviada del arco. Posteriormente, el Volendam condicionaba a los locales a retroceder, así que Mateo tuvo que jugar más atrás para ayudar a contener la situación. El partido se estancaba un poco en media cancha y en consecuencia la intensidad bajaba con nula actividad en las porterías. De esta forma, terminaba el primer tiempo y se abría el telón para la parte complementaria. E iniciando el juego, Mateo ponía un gran pase que le abrió una opción interesante a la delantera, dando el primer aviso de lo que estaba por venir. El mexicano influyó en labores de recuperación y el ataque, resaltando por llegar al área para poner los centros, como al minuto 49, cuando Mateo la puso en la olla provocando otra jugada peligrosa. El oriundo de Nuevo León continuaba impulsando a su equipo al frente, y en la siguiente jugada no solo daría el pase de inicio, sino que él mismo la culminaría con un disparo con destino a la portería, pero el lance del arquero impedía la anotación. El joven mexicano pasaba por un gran momento en el encuentro, atreviéndose a arrastrar la pelota desde el medio campo para avanzar. El Volendam tenía que dar pasos atrás, pues la velocidad que mostraba el AZ Alkmaar los estaba dañando, así que recularon y prefirieron esperarlos. Aunque pasando el minuto 60, el vendaval rojo bajó su ritmo, dándole otra oportunidad a los visitantes para que pudieran respirar, y en consecuencia el balón se volvía a dividir entre las escuadras. Mateo volvió a subir al minuto 70, y esta vez recibía el rebote a la orilla del área, prendiendo la esférica directo al centro, justo donde estaban los defensas para sacar la pelota del apuro. Más tarde, otro robo del mexicano se transformó en un contragolpe a velocidad que se extinguió con un centro que llegó a las manos del arquero. Mateo salía de la cancha con una sobresaliente actuación en distintas fases del partido. El encuentro terminó en favor del AZ Alkmaar, que ya no pudo ampliar su ventaja, y se lleva la victoria que lo pone en el quinto lugar de la tabla con 28 puntos.
tercera ronda de la copa más añeja en Europa. El Craven Cottage abría sus puertas para este enfrentamiento del Fulham y el Middlesbrough en la FA Cup. Raúl Jiménez, que vive un gran momento en la Premier, era suplente por tratarse de un equipo del Championship. Pero tras el gol al minuto 30 y una respuesta que no debió dejar muy convencido a Marco Silva, entraban los pesos pesados al campo: Wilson, Raúl y Kearney. La primera pelota que tocaba Raúl la descargaba hacia la banda. El centro de Kevin terminó siendo un cambio de juego. Y Wilson, con un tiro centro que amagaba a Raúl por rematar, ya marcaba diferencia. No pasaron ni 2 minutos de los cambios, y cambió el panorama para el Middlesbrough, que quiso recuperar sensaciones al frente, quedándose muy cerca de volver a ponerse en ventaja. Raúl iba a ser solidario en el trabajo defensivo, presionando al hombre con la pelota a sabiendas de tener las piernas frescas. Este sacrificio iba a ser importante para mermar la creciente dinámica del rival, que había demostrado argumentos para llevarse el juego. Pero los cambios le habían lavado la cara al Fulham, y utilizando a su delantero como poste, abría espacios en la banda para sus velocistas. La precisión no acompañaba a Kevin, y tampoco a Raúl, que al recibir un pase filtrado en el área se le alargó el control. Había oportunidades para cada equipo y con su altura, Raúl ganaba en un tiro de esquina para sacar el peligro del área. Acto seguido subía para presionar a los centrales y, junto con Smith Rowe, robaban el esférico, pero la jugada no terminó por explotar. Y es que los Whites llegaban constantemente y aunque no siempre han tenido una efectividad alta, la insistencia iba a tener a su oponente preocupado. El guardameta Brin detenía en 2 tiempos la siguiente llegada de los locales, y aunque la dinámica de minutos anteriores se había disipado, había la sensación de que en cualquier momento podía derramarse el vaso. Y así pasaba, cuando Kearney filtraba entre líneas para Smith Rowe, que cruzaba al portero para ponerse en ventaja. Error de Raúl en la descarga, recuperaban los visitantes y se quedaban cerca del empate. Estaba teniendo muchos más problemas el mexicano para dinamitar el juego como poste, mientras el Middlesbrough se abalanzaba al frente para aprovechar una pegada a la que solo le faltaba ajuste. Pequeña confusión entre el mexicano y el autor del segundo gol, pero la jugada la volvía a terminar el equipo. En la siguiente se entendía mejor con su compañero, con este tipo de chispazos de buena asociación dando la impresión de que llegaría el tercero antes que una contestación de los de playera roja. Raúl no se quería esconder y seguía bajando metros para aportar en su juego de espaldas, y con 2 minutos restantes de tiempo reglamentario iba a progresar con el equipo, acompañando la jugada hasta quedarse en el área, donde no se entendió con su compañero en el centro. Robinson caracoleaba por el carril izquierdo, encontraba un espacio y ponía el esférico al centro, donde Raúl no tuvo el timing para cerrar la pinza de palomita. El Fulham le daba la vuelta al campo, Raúl y Wilson se conectaban por la derecha y de 3 dedos este último puso un gran pase para el movimiento de Kevin, que solo tuvo que darle un pase a la red. Todavía con 1 minuto de compensación, Harry Wilson, que estaba inspirado, madrugaba a todos con esta proyección a Raúl, que estrelló su escopetazo en las manos del guardameta. Los Cottagers tuvieron que recurrir a sus armas pesadas para superar al Middlesbrough y avanzan a la siguiente ronda.